su nuevo álbum de amor, de locura y de guerra, el trabajo número 13 de su trayectoria y el 9º disco de estudio. Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. Son una banda que es rarísimo lo de ustedes, porque ustedes trabajan muchísimo, ¿no? Y el ruido es como que lo hace más la gente que ustedes, ¿no? Es rarísima la triple en ese sentido. Es como que van en el montón de la gente y allá se ve la triple entre medio de la gente. Y bueno, digamos que al decir nuestra familia somos muy malos con el marketing. Pero muy buenos con la música, digo, y sobre todo con lo que dicen también, ¿no? Y bueno, como que nos cuesta un poco esa parte de vender un poco. No somos nuevos tampoco, los músicos en general. Es una parte también como que no nos gusta mucho, porque hay que ser como, no sé, está un poco alejado a la creación, no sé. Ustedes están mucho más concentrados en esa parte, digo, diríamos que prácticamente el 100% del trabajo de ustedes está dedicado a la música, ¿no? Sí, ahí cuando dijiste 13 discos me corrió como un escalofrío por la espalda. Ya, 13 discos. Pero también son 13 discos porque como que es la parte que más nos gusta de crear, de hacer canciones, de tocar, de hacer shows en vivo. Nos concentramos bastante en eso y yo qué sé, es como la parte más atractiva del trabajo. Y grabando han vivido diferentes experiencias, han grabado en muchos lugares, en diferentes situaciones también. Que eso de alguna manera es como salir de gira, pero en otra tónica, ¿no? En una tónica diferente. Sí, nosotros cuando grabamos un disco, por ejemplo, cuando el primer disco que grabamos lo grabamos en Maldonado, en un estudio de un amigo, en la Laguna del Diario, que se llama Mauricio Trogo, y ahí estuvimos, esa vez estuvimos un fin de semana, en 48 horas grabamos el primer disco. Después del segundo nos fuimos a Buenos Aires al estudio de Young. Ahí estuvimos 10 días. Después volvimos el tercer disco ahí a Young. Después, hicimos un disco en La Paloma, que estuvimos 4 días. Después hicimos un disco en Punta del Diablo. Sí, ¿Se fueron? ¿Cuántos días? Bueno, sí, estuvimos 4 o 5 días. En invierno fue eso, además. En invierno. Sí. Después hay fuimos que irse a Punta del Diablo, pero en invierno. A Punta del Diablo. Fue un valentía, un 1 de mayo, me acuerdo, aparte. Entonces, siempre cuando grabamos discos nos gusta como ir a un lugar, concentrarnos y tocar. Y esta vez exageramos un poco porque este disco fuimos a Texas, a El Paso, Texas, a un estudio que se llama Sonic Ranch, y que es en el medio del desierto, es en la frontera con México. De un lado está El Paso, Texas, y del otro lado está... Te olvidabas de los puchos y estabas en el horno, ¿no? Ciudad Juárez. Claro. Pucho no corre. Pucho es lo malo. Pucho es lo mejor que te puede pasar. Es lo más sanito. Para salir a buscar algo, cuidado, ¿no? Total. ¿Cómo es una experiencia tan lejos, ¿no? Y además, vos me contabas hace un tiempo que era llegar también, que era como un supermercado de cosas el estudio, ¿no? Para grabar, porque a veces uno vaya con una idea, me llevo 2 bajos, 3 bajos, no importa, ¿viste? Y con esto voy a grabar, y cuando llegás está Dios con otro bajo esperándote en la puerta del estudio y te caga los planes hablando Olvídate. No, es un estudio que es el sueño del pibe, creo que de cualquier músico, en varias cosas, en logística, en lo que es estar solo para eso, porque vas a un estudio donde primero no llevas tu instrumento, que eso es un desafío, porque de repente, viste, cada uno está acostumbrado a la maña de su instrumento, pero claro, te muestran instrumentos que decís, yo me gustaría tocar con eso, a ver qué pasa. Viste que a determinado momento de tu vida te gusta empezar a arriesgarte a cosas diferentes. Y está buenísimo ir hasta allá, encontrarte con un instrumento que tenías idea de lo que se trataba, pero no sabías qué. Y también llegar a un estudio donde a vos te dan, hay varios estudios, ¿no? Ahí son 4 estudios. Y a vos te asignan uno, y es solo para vos, y lo tenés para vos. Podés grabar de día, horas, de tarde, de madrugada, cuando se te cante. Pero se quedan ahí en la vuelta. Y claro, y eso es lo otro.
te quedás a dormir, te resuelven lo que es la comida. O sea, estás dedicado solo a grabar. Sí. Del buceo a Texas. Bueno, creo que- No, Aparte tremendo. era una casa tipo colonial, ¿viste? Tipo la del Zorro, Ahí va. con esos pasillos sombreados así, todo española, y había un patio interno con un nogal, con ardillas, ¿viste? Y cada uno tenía un cuartito y otro cuarto así hacia abajo era el estudio. Entonces había gente que cocinaba, a cualquier hora podías comer, podías dormir, podías hacer lo que quieras. Y si se te ocurría la idea, como te dicen ellos, te ocurre la idea de la vida, dice, y a las 2 de la mañana vas, prendés la llave del estudio Y todo pronto. y podés grabar, no hay ningún Bueno, problema. y uno se pregunta también cuánta disciplina hay que tener como músico, ¿no? Porque, claro, porque la verdad es como que te abren las puertas, ¿viste? Te abren... Sí. Es un campo Claro. lleno de margaritas en el que puedes salir a correr Es- desnudo, era- ¿entendés? O sea, era una cosa y así, gritando sí, sí. como un loco. Y no Tal te ve cual. nadie y nadie te va a censurar tampoco, digo. Tal cual. Y me imagino que ahí tiene que haber también una disciplina como artista para decir, bueno, nosotros venimos con esto, vamos a ver en qué se va transformando también, ¿no? Pero digo, tampoco te puedes ir al carajo. Claro, en realidad arrancamos con el viejo chip de cuando vas a un estudio donde te dicen de tal hora a tal hora, y que es lo que a veces está bueno de cuando te dan el tiempo así. Pero de a poco empezamos a ver que teníamos ese tiempo, que teníamos ese espacio, y nos dejamos como llevar un poco. Te da una paz mental también para grabar, ¿viste? Realmente te vas como aflojando. Y sí, de repente al tercer cuarto día o al quinto, nos dimos cuenta que nos habíamos aflojado demasiado. Porque claro, obviamente teníamos días, no teníamos un mes. Claro. ¿Cuántos días tenían de 8 grabación? días de ¿8? grabación. 8 días. Que es bastante igual, pero claro, como decís vos, en un momento se nos desbalanceó para la flojera de decir, bueno, tranqui, vamos. Porque probamos mucho ahí también. Claro, ese es el tema. Porque ¿qué pasa? No solo, teníamos el disco bastante claro de lo que teníamos que hacer, pero habían teclados, habían, había pianos, pero también habían varias guitarras que Cristian quería probar, habían varias baterías que todo lo hicimos ahí. Y compusimos cosas ahí arriba de las canciones, por ejemplo, con el piano, con los teclados, que no estaban en la preproducción. Claro. Y dijimos, vos tenemos todo esto acá, no lo vamos a usar. Todo empezó cuando preguntamos, ¿y eso? Y era un órgano Hammond que habían usado los Rolling en no sé Claro. qué gira. No. Dijimos, esto si no lo tocamos porque somos unos bananas. No. Entonces era todo así, ¿viste? Ahí nos pusimos a tocar el Hammond. Me acuerdo que Cristian tocaba el Hammond y yo le movía la perilla a Leslie. Y después Rafa agarró un piano que era ahí de cola, no sé qué, estaba increíble. Y también se hizo todo un arreglo que grabó por primera vez un piano en un disco de La Triple y en un tema que apareció ahí. Y Bueno, que- en el Pandemia de Guerra, que es uno de los cortes que hay del disco nuevo, hay toda una cuestión en el medio como un poco militar. ahí va. Y, por ejemplo, ahí se me ocurrió, vamos a grabar 25 redoblantes para que sea un ejército haciendo... lo Y logró. eso fue ahí y empezamos tambor 1, porque aparte tenía para elegir 25 tambores. Claro, eso es lo peor. Porque si Y, vas con el tamborcito y te tuyo, perdés, claro, y arrancás y uno que afinando y hicimos todo. Entonces, de ese tipo de cosas, muchas con guitarras, pago con los bajos. Entonces, aparte de que teníamos todo organizado, probamos. O sea, hicieron arquitectura con este disco, por decirlo de alguna manera, porque viste que por lo general es como cuando te criaste en una casa con fondo, ¿no? Que un día te hiciste una casita con ramas, viste, y lo más grande del mundo, y mamá, quiero comer acá y todo lo demás, pero de repente un día te vas a un lugar donde te puedes explayar de otra manera y hacer otra cosa, digo, y de alguna manera, quieras que no, hay discos que se construyen, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que más allá del arte, es un arte que construye realmente. Y cuando vos te ibas a ir con un disco y te llevas una cosa, un socotroco al hombro, digo, irán un pendrive, no importa, Sí. pero es un socotroco Se lo que te entiende. llevas a... Sí, a nivel sonoro, por ejemplo, bueno, fuimos con nuestro técnico que es Hernán Calvo, que es ingeniero de sonido, que ya habíamos laburado con él en el anterior. Él digamos que está
trabaja junto con nuestro productor Alejandro Vázquez y es la mano derecha en cuanto a sonido. Entonces tener una persona así tan idónea, por ejemplo, había máquinas que en el estudio que nosotros nos excedía, ¿viste? Era demasiado. Entonces empezamos a preguntar y entonces él empezó a descubrir y acá, y dice, hay un delay de cinta, dice, de los que usaba Pink Floyd, no sé dónde. Y él le buscó el lugar en el disco donde tenía que entrar ese delay de cinta. Y usaron todo lo que había. No, le dimos de bomba. Le dimos de bomba. Los jabones y las toallas también. Sí, Cristian usó una guitarra, por ejemplo, hay una guitarra que había sido de Steve Ray Vaughan, pero había sido de él. O sea, cuando Vaughan falleció, las guitarras se las quedó el hermano y Jimmy Vaughan le vendió una de esas guitarras al estudio, que el estudio va comprando cosas también porque se alimenta de toda esa cuestión de tradicional de ellos, ¿no? Entonces, Cristian, por ejemplo, es una Telecaster, Vaughan tocaba con Telecaster. Cristian no le gustan mucho las Telecaster, pero cuando la tocó no la largó más, o sea, grabó como 5 canciones con esa Telecaster. Bueno, era todo así, todo... la verdad que fue como vivir dentro de un sueño un rato. Y pensando en el resultado, ¿qué tan lejos quedó de lo que ustedes imaginaban previamente, ¿no? Porque tenían previsto irse unos 8 días a grabar con tremendo estudio a disposición 24/7, todo perfecto, pero después el resultado con todas esas cosas que les fueron sumando, ¿cómo se encuentran con eso? Primero fue mucho mayor a las expectativas todavía. Claro. Una cosa son las fotos de Instagram. Porque claro, qué bueno que estás estudio, como decía Cairo, o sea, como que reconstruimos sobre algo que estaba construido, que estaba bien, porque en realidad, ya te digo, fuimos con algo planificado, fuimos con una preproducción, o sea, sabíamos lo que íbamos a hacer, pero arriba de eso volvimos a sobrecrear y terminó quedando como otra cosa potenciada, y por suerte pudimos equilibrar con todo eso que tenías, porque a veces te puede desbordar eso, ¿verdad? Cuando tenés 25.000 cosas y no podés probar todo, pero sin embargo pudimos crear ese balance y usar el tiempo y las cosas y potenciar el disco. Sí, el disco en realidad para mí, ¿no? Digo, suena, es el disco que mejor suena, y es un disco que quedó 200 veces más de lo que nos lo imaginábamos. O sea, vos decís, imaginábamos una cosa que iba a estar bien, pero nunca imaginábamos que iba a tener ese nivel de sonido. Es el disco uruguayo que suena más el bajo de la historia uruguaya. Bueno, de la historia de los bajos. Por eso vemos la sonrisa. Rafa, pero bastante se aguantó. No. 13 discos. Se lo merece. 13 discos y todo lo demás que tiene, ¿no? O sea, mirá que yo esto no sería un reproche, sería un reconocimiento. Escuchan los discos. Viste que el público disfruta de los discos, de las bandas, de la música en general disfruta. A veces el músico es raro que disfrute de su propia música porque está escuchando. A veces pasa que estás escuchando el disco y estás recordando las instancias de estudio o cómo llegaron a un arreglo determinado en un tema y todo demás. ¿Disfrutan de sus discos ustedes o los escuchan técnicamente, los escuchan como parte de su trabajo? Son como etapas diferentes. Una cosa cuando lo terminaste de grabar y después que pasa el tiempo. Es como que después que reposa. Yo creo que la mejor visión siempre es después que reposa. Después que pasa un tiempo y lo volvés a escuchar. Porque cuando recién terminaste, como decís vos, tenés fresco un montón de cosas racionales, de lo técnico, de cómo lo hiciste y hasta... Lo que sufriste en la mezcla. Claro. Y lo que no quedó exactamente, porque siempre te queda esa colita que dijiste, no sé qué, no voy a poder dormir si queda esto. Y esas cosas después como que se van diluyendo, te olvidás y lo escuchás más objetivamente. Y ahí creo que lo disfrutás más. Y en general... Yo por lo menos llegás como a una conclusión de decir, vos, está bueno esto. Llegamos a algo, la verdad que estuvo, no sé, que estuvo bueno. ¿Dónde lo escuchamos? ¿Cómo dónde lo escuchamos? Sí, está en por todos lados. Por Spotify,
Eso. YouTube. Me estás hablando a mí. No puedes evitarlo. Claro. No puedes evitarlo. En el sí. único lugar que no es en un disco físico. Hicimos En una... Lamentablemente. En todas las plataformas hicimos una mezcla, como viste que ahora se está usando el vinilo. Sí. Ujú. Hicimos una mezcla, un máster diferente, que es para vinilo, pero todavía no está disponible, pero estamos en tratativas de que eso suceda. Estaría Porque buenísimo. ya queremos tener un vinilo ahí. Algo tangible, ¿no? Sí, algo que se pueda agarrar o leer, viste, decir, está bueno. Sí. Y después viene la parte que para ustedes es tan característica del contacto con el público, ¿no? De todas esas cosas que el público devuelve. Tal cual. Que todos los que seguimos a la Triple es esa conexión tan cercana con el trabajo, ¿no? que hacen. Que es como revitalizar lo que ya plasmaron. Sí, la gente ha sido, la verdad que muy generosa con el disco y con la banda. Están más entusiasmados que nosotros, que estamos recontra entusiasmados. Y nos lo hacen saber, ¿viste? A través de, bueno, ahora la comunicación con la gente es muy fluida, pero están re contentos con el disco, la gente que nos sigue, e incluso está abriendo un público nuevo que está buenísimo, a nivel sonoro, que es impensado. También hicimos una cosa que nunca habíamos hecho, que es hacer de los 4 cortes. Hicimos junto con Switch Bro, con Jero, un amigo que tiene su empresita ahí, hicimos 4 videos, y que no son videos superproducciones, pero sí son videos es como en esta época de la imagen, somos como nosotros dando la cara atrás de las letras, lo que se dice, que es una parte que está buena en el disco. El disco se llama De amor, de locura y de guerra, que es un poco referencia al libro de cuentos de Quiroga. Uh-huh. Porque son como, después que estábamos haciendo las canciones, nos dimos cuenta que eran como pequeños cuentos cada una. Entonces también le pusimos ahí un hincapié en las letras, que por lo general la gente nos reconoce más como músicos o como instrumentistas. Y bueno, queríamos un poco también que esa parte estuviera presente en el disco, de que estás diciendo una canción o estás diciendo algo. Y que eso no se está diciendo porque sí nomás, se está diciendo porque es lo que sentimos en este momento y que hay que decirlo. Siempre es un privilegio y un gustazo tenerlos acá con nosotros para conversar un rato. Mándale un abrazo a Cari. Vamos arriba, nosotros nuestra. Nos gusta venir acá. Y que haya mucha Triple Nelson para seguir escuchando y disfrutando. De amor, de locura y de guerra es el nuevo álbum de la Triple Nelson. Estábamos conversando con Rafa y con Paquito. Vamos arriba. Muchas gracias.